Este viernes, la Comisión de Fiscalización abocará conocimiento de 2 solicitudes de juicio político en contra de 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pleno de la Asamblea decidió que proyecto de ley para fomentar la seguridad ciudadana sea considerada como un insumo al proyecto de reformas al Código Penal, que tiene pendiente su informe para segundo debate. Asamblea Nacional lanzará aplicativo móvil para acercar el trabajo parlamentario a la ciudadanía. Este 18 de julio se conmemora el Día de los Jubilados y desde la Asamblea Nacional se ratifica el compromiso para trabajar en pro de sus derechos. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Jueves 18 de julio de 2019. Saludos a todos, sean bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias que llega a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Iniciamos. Censurar políticamente a la exministra de Salud, Verónica Espinosa, es la recomendación que hace la Comisión de Fiscalización de la Asamblea tras el análisis de las pruebas de cargo y descargo en el marco del proceso de juicio político que se inició en contra de la exfuncionaria. La mesa concluyó que en la investigación no se ha evidenciado ningún indicio de responsabilidad penal, civil o administrativa, pero sí de carácter político. La sesión arrancó a las 11 de la mañana de este miércoles. Durante toda la jornada se dio lectura a la matriz que contenía las pruebas de cargo, descargo y conclusiones que motivó el pedido de juicio político en contra de la exministra de Salud, Verónica Espinosa. Cerca de las 20 horas, luego de un amplio debate sobre las causales, si cumplió o no con sus funciones en temas relacionados con la competencia de control del Sistema Nacional de Salud y presuntas fallas en la aplicación de pruebas rápidas para la detección del VIH, la mesa decidió que sí hubo responsabilidad del MSP como entidad rectora de salud. La Rectoría Única del Sistema de Salud en la cabeza del Ministerio de Salud Pública. Suficientes elementos de convicción para que en el informe vaya la suficiente argumentación para iniciar el juicio político. Yo nunca coincidí con que el Ministerio de Salud sea el Ministerio de la Muerte. A mí me parece que existen cientos y miles de funcionarios que van todos los días a realizar su trabajo de una manera eficiente. Desde otro lado, también los legisladores defendieron la gestión de la exministra. Fausto Terán y Alberto Arias reconocieron que una vez identificado el problema con los medicamentos, la autoridad de manera inmediata tomó correctivos. Que ha habido sanciones al fabricante. Le han quitado el registro sanitario, ha sido suspendida. En la documentación que consta en el expediente, se puede evidenciar que existió un proceso sancionatorio en contra del fabricante del medicamento en cuestión. En las conclusiones también consta la situación de la provincia de Esmeraldas. Carmen Rivadeneira explicó. Por ese debilitamiento, por ese momento crítico por el que está pasando la salud del Ecuador, producto de malas políticas. En cuanto a la actualización del cuadro nacional de medicamentos básicos, la comisión concluye que no existe incumplimiento de funciones de la ex autoridad de salud, pues según la ley de salud no es competencia de la ministra. Luego de la decisión de la comisión, la interpelante del juicio, Mael Montaño, dio sus criterios. Un debate como el que ahora se ha llevado, de altura, pero que nos lleve a encontrar sobre todo soluciones, que es lo que la gente quiere, pero también responsabilidades. Si hay culpables, más allá de la ministra, tienen que ser determinados por la Contraloría. Finalmente, el informe concluye que no se ha evidenciado ningún indicio de responsabilidad penal, civil o administrativa, pero sí de carácter político. El informe pasará a manos de la presidencia de la Asamblea para convocatoria a debate ante el Pleno. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y la Comisión de Fiscalización no se detendrá en el tratamiento de las solicitudes de juicio político. Esta mesa conocerá este viernes las 2 propuestas presentadas en contra del Consejo de Participación Ciudadana que fueron calificadas a trámite por el Consejo de Administración Legislativa CAL la víspera. Para la próxima semana se prevé la admisión asimismo a trámite de un tercer pedido de juicio político en contra de 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las solicitudes de juicio político siguen llegando a la Comisión de Fiscalización.
La tarde de este miércoles, el Consejo de Administración Legislativa admitió a trámite 2 de 3 solicitudes de juicio político en contra de 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Se trata de los pedidos de los asambleístas Fabricio Villamar y Yanine Cruz, que acusan a los consejeros José Carlos Tuárez, Walter Gómez, Rosa Chalá y Victoria de Sintonio de un supuesto desacato. La asambleísta Ana Belén Marín indicó por qué las solicitudes fueron calificadas. Nosotros lo que estamos aspirando por eso, la agilidad nuestra de la unidad técnica legislativa, de procesar objetivamente con toda la argumentación respectiva, pero de manera oportuna. Después del receso legislativo posiblemente ya será muy tarde, más bien lo que estamos esperando es que se hagan las cosas en el tiempo y en el cronograma establecido. Mientras que la tercera solicitud de juicio político contra los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y que fue presentada por el asambleísta Raúl Tello, llegaría a la Comisión de Fiscalización la próxima semana. Así lo explican los asambleístas Patricio Donoso y Joana Cedeño. Vamos a revisar el informe de la Unidad Técnica Legislativa, vamos a llenarnos de los elementos de juicio necesarios. Con 24 horas de anticipación convocaremos para abocar conocimiento y de igual manera aprobar en este caso el plan de trabajo para este nuevo juicio político. Las propuestas llegan justo cuando la Comisión de Fiscalización concluyó una etapa y aprobó su informe recomendando el juicio político en contra de la exministra de Salud, Verónica Espinosa. Según Fausto Terán, la exministra de Salud no tiene responsabilidad civil, penal y administrativa, por lo que el informe no pasará a manos de la Contraloría ni la Fiscalía. Porque claramente se ve que las acusaciones, las pruebas de cargo que se van con ella no eran fuertes, no eran sustentables para hacerlo. Pero lamentablemente se decidió de que eso vaya al seno del Pleno. Ellos dicen solamente administrativas y políticas, la Contraloría y la Fiscalía pueden decir todo lo contrario. Este informe será debatido por el Pleno de la Asamblea en los próximos días. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Los 4 consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana decidieron acatar las medidas cautelares emitidas por 2 jueces para dejar sin efecto la decisión sobre conformar una comisión que revise la designación de los jueces de la Corte Constitucional. Esta iniciativa fue de la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Rosa Chalá. Esta nueva decisión se adoptó sin la presencia de los 3 vocales Cristian Cruz, Sofía Almeida y María Fernanda Rivadeneira. Y en otros temas les contamos que con 89 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió que el proyecto de ley para el fomento de la seguridad ciudadana sea tratado como un insumo al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Esta iniciativa aborda temas como modificación de penas, caución, prisión preventiva, entre otros. El Pleno decidió que el proyecto de ley para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana sea tratada como un insumo a las reformas al Código Penal. La propuesta la planteó el asambleísta Henry Cucalón. Con eso nos ahorramos tiempo, le damos prioridad, que es lo que nos exige la ciudadanía, y estamos en consonancia y conectados con este ferviente clamor ciudadano. El debate arrancó con observaciones de materia penal. Las legisladoras Marcela Guiñaga y Silvia Salgado expusieron sus planteamientos. Y agrava el problema de tener una tolerancia a la generalización del otorgamiento de la prisión preventiva. Incluir, relacionar este endurecimiento de la sanción a la condición de vulnerabilidad de nuestros niños, de nuestras niñas. Con datos estadísticos de los niveles de inseguridad en el país, sustentó su intervención la asambleísta Carla Chávez, quien hizo el llamado a la construcción de una agenda legislativa integral. Necesitamos hacerles saber que aquí no legislamos a favor de la delincuencia ni la impunidad. Mecanismos reales como política de Estado en materia de seguridad fue otro eje debatido. Los legisladores Guillermo Celi y Vicente Tayano coincidieron en dotar a la Policía Nacional de instrumentos necesarios y protección para su accionar. Que necesitan también el resguardo, el apoyo, la tutela del Estado, porque son ellos quienes deben dar la protección permanente. Miembros de la fuerza pública se encuentran detenidos, otros se encuentran enfrentando procesamientos penales por el haber inmovilizado a un delincuente. Corregir conductas de los operadores de justicia también concitó el debate. Se necesita mayor compromiso de quienes administran justicia en este país. Las funciones del Estado
estuvieron cooptadas. Y en este momento hay que liberarlas para que exista la verdadera aplicación de justicia. En el debate, el legislador César Ron solicitó se considere nuevamente que las Fuerzas Armadas realicen actividades específicas para combatir la delincuencia en apoyo a la Policía Nacional. La sola presencia de las Fuerzas Armadas en las calles es disuasiva. Ahora los insumos de la iniciativa serán analizados al interior de la Comisión de Justicia, mesa que al momento tramita las reformas al Código Penal. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y este jueves, Marlon El Chito Vera fue reconocido por la Asamblea Nacional del Ecuador con la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte al mérito deportivo. El deportista ecuatoriano es el único peleador de la UFC que representa al país en esta disciplina deportiva. En su intervención agradeció al Parlamento por la distinción, al tiempo que se comprometió a seguir dejando el nombre del Ecuador en lo alto. El Pleno de la Asamblea Nacional reconoció al único peleador ecuatoriano de la UFC, Marlon Chito Vera, por su destacada trayectoria y logros, con la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte al mérito deportivo. El deportista oriundo de la provincia de Manabí es catalogado como uno de los mejores del ranking mundial de artes marciales mixtas. El asambleísta Carlos Vera reconoció todo el esfuerzo, constancia y entrega del Chito durante su participación en las ediciones de la UFC. Que con dedicación, que con entrega, todo es posible. El camino aún es largo, pero con esa mística, con esa vocación y sobre todo llevando detrás de tu hombro lo que decías en tu entrevistas, la familia, estamos plenamente convencidos que llegarás muy lejos. Con 26 años de edad, el deportista ecuatoriano, que proviene de una familia de luchadores, se ha ubicado en los puestos más destacados. El Chito recibió una medalla en reconocimiento a su mérito a nivel mundial. Los legisladores de la provincia de Manabí acompañaron al deportista. Marlon Vera agradeció a la Asamblea por la condecoración, al tiempo que se comprometió a seguir dejando el nombre del país en lo alto. Cada vez que me subo a ese octágono, es verdad que peleo por mí, por mi familia, pero es por todos los ecuatorianos. En todas las peleas salgo con la bandera, y al ser el único ecuatoriano es una responsabilidad y asimismo es un honor para mí representar a mi país, a mi familia y a todos ustedes. El próximo reto del Chito Vera será ubicarse en la cartelera que habrá en octubre de este año en México. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entrevista. Y precisamente nuestro compañero Ricardo Bravo logró una entrevista con Marlon El Chito Vera. Vamos a revisar esta entrevista a continuación. Marlon Chito Vera, cinta negra en jiu-jitsu brasileño, peleador de artes marciales mixtas, competidor invicto en la categoría de peso gallo en la UFC. Así es, ¿qué tal? Bueno, vamos a conversar con Marlon Chito Vera, nuestro peleador que nos representa en la UFC. Marlon, gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Bueno, primero, un honor tenerte acá en la televisión de la Asamblea Nacional. Cuéntanos un poco tu trayectoria. Entiendo que estás dentro de los 10 mejores de Sudamérica. Has sido reconocido también a escala internacional. Un poco de tu trayectoria. Buenas tardes, bienvenido. Pues muchas gracias a ustedes por la cobertura y sí, vengo ganando 4 peleas, has hecho un buen trabajo, una buena estructura, agarré buenas bases aquí en el país y una vez que ya me fui a Estados Unidos ya fui con una pequeña base, allá he mejorado, allá fue la transformación verdadera y pues contento de hoy en día poder estar cosechando todos esos frutos. Ahora bien, ¿cuán difícil o cuán fácil puede ser para un ecuatoriano acceder a este tipo de artes marciales mixtas, que no todos se atreven a ingresar? Pues no creo que el deporte sea fácil o difícil, ¿no? Todo deporte en general, todo lo que quieras hacer en la vida, si sea estudiar en la universidad para ser alguien, lo que sea, médico, abogado, yo creo que tienes que ponerle mucha disciplina, mucho empeño y pues sin sacrificio, sin dedicación, no hay ganancia. Entonces todo conlleva trabajo, todo conlleva disciplina y el que quiere puede. Tú eres de Chone, ¿cómo fueron tus primeros pasos? Entiendo que no te gustaban mucho los estudios, esto en cuanto a un tema más personal, no te gustaban mucho los estudios, pero sí relacionarte con las personas, conversar con ellas. ¿Cómo era tu infancia? Pues mi infancia yo creo que fue bastante divertida, ¿no? Mis abuelos me llevaban a la gallera, mi papá me llevaba a la finca. Realmente creo que tuve una infancia bastante divertida, ¿no? Montar chivitos como vaquero, andar a caballo y
Y pues viniendo de Chone, pues una familia unida, una familia grande y pues peleando en la calle siempre. ¿De ahí nace esta pasión? Yo creo que no nace ahí, yo creo que ya nací con ganas de pelear, o sea, no sé, porque en mi familia no hay nadie que haya sido peleón ni nada, ¿no? Tal vez mi papá y tengo los genes, ¿no? Pero realmente simplemente cuando estaba en la escuela me aburría estar ahí, sentía que necesitaba más libertad, más espacio, ¿no? Entonces, mi mamá me dijo que los psicólogos le decían que yo no podía tener una vida en un lugar cerrado, como en un pupitre, como en una Los universidad. estudios tradicionales, esos no eran para ti. Le dijeron que cualquier cosa que yo actividad al aire libre iba a ser bueno y nunca me imaginé que iba a llegar al UFC, o sea, trabajé, tenía sueños, pero el UFC recién se está haciendo popular, ¿no? Entonces, en la época que yo empecé, no existía UFC acá. Y ahora bien, ¿de dónde nace ya realmente esta iniciativa de decir, bueno, yo quiero ser luchador profesional? Pues cuando empecé a ver los eventos en la televisión y vi que los peleadores ganaban dinero por hacerlo, tenían auspiciantes, dije, pues entrenar va a ser mi universidad y llegar al UFC va a ser mi título, ¿no? Y lo logré, ¿no? Lo logré a base de sacrificio. En los comienzos de mi carrera acá en Ecuador hubieron buenas personas al lado mío que me entrenaron, me ayudaron, pues, y ya cuando sentí que llegué al techo, al tope de lo que me podían dar aquí, pues migré y ahora vivo en California hace 4 años. ¿Desde qué edad empezaste ya con las peleas? A los 17 años fue mi primera pelea profesional aquí en Quito, por eso creo que tengo bastantes fans acá. Y pues ¿En el Coliseo de la Tola? ¿En el centro de la capital? No, mi primera pelea profesional fue un evento, se puede decir underground, o sea, era una jaula ahí mal puesta, pero eso no importa, lo importante fue las intenciones de los promotores, no, de los peleadores viejos que había acá, viejos ahora, pero en esa época eran jóvenes, que intentaban hacer los eventos, ¿no? Me acuerdo que el evento se llamaba QFC y peleé acá contra un buen kickboxer de Quito. ¿Recuerdas el nombre? Claro, Rommel Orozco. Tenemos contacto, conversamos, él siempre me felicita y pues mantenemos esa amistad deportiva, o sea, una vez que estás en la jaula peleando, pues sí, ¿no? Se puede decir que es una guerra de verdad, ¿no? Que quieres lastimar al otro, pero una vez que la pelea se acaba, ahí es cuando te conviertes en el deportista que eres, en la persona que eres, pues y estrechas manos, ganes o pierdas, pues y le dices al tu buen trabajo. Luego de Ecuador viajas a los Estados Unidos y empieza ya tu especialización. ¿Cuál es tu especialidad ya en el octágono? Pues yo creo que soy un poco completo, no tengo jiu-jitsu, tengo kickboxing y trabajo muy fuerte para mantener mis bases fuertes. Ahora bien, metas a futuro, te encuentras en una carrera ascendente, 4 peleas al hilo. ¿Cuáles son tus metas a futuro? Pues mis metas son seguir trabajando, seguir mejorando y darle duro, ¿no? Para no dormir, ¿no? Porque si no van a venir otros peleadores que están trabajando duro por mí y me va a ir mal. Entonces lo que me toca hacer es, como lo dije, ¿no? Mantener los pies en la tierra, no importa qué tanto éxito haya, entrenar fuerte y pelear fuerte siempre. ¿Te vas a mantener en esta categoría? ¿Tu peso es gallo? ¿Allí te vas a mantener? Sí, por el momento me estoy ahí, me siento bien y pues ahí me quedaré. Muy bien. Suerte entonces. Muchas felicitaciones entonces. Marlon Chito Vera con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Nosotros seguimos con más información. Y en más noticias les contamos que previo a la continuación de la sesión número 593 en Comisión General, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció la situación del sector maicero del suroccidente del país. Dani Guerrero, coordinador de los agricultores, denunció que enfrentan una seria crisis económica, pues registran pérdidas en sus cultivos. Los insumos para sembrar son de altos costos y no hay un control para los precios. A este problema se suman los créditos para el sector. Según Guerrero, necesitan créditos con tasas de interés bajos. Este tema podría ser parte del análisis al interior de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Venimos del sur y directamente a expresarnos desde las entrañas del pueblo. Como agricultores, debido a los atropellos y a las injusticias de las cuales estamos siendo en este momento víctimas. Y por sobre todo, para comprometerlos a que puedan identificarse también con este dolor por parte del pueblo, de los agricultores del suroccidente de la patria. Esta injusticia hacia nosotros se da primeramente. La odisea empieza desde que empezamos a trabajar nuestras tierras. Aun cuando el precio de las semillas se dispara sin un debido control, el precio de los abonos, el precio de los insumos, ¿quién se encarga de controlar y regular este tipo de precios que están afectando directamente al bolsillo de nuestros hermanos agricultores sin un debido control?
Y justamente la asambleísta Yanine Cruz mantuvo una reunión con representantes del Ministerio de Agricultura y productores de maíz de la provincia de Loja, donde abordaron la problemática por la que atraviesa este sector maicero. En la cita se acordaron posibles soluciones con las autoridades sobre financiamiento especial, precio justo y generación de venta directa a las industrias sin intermediarios. La asambleísta por Loja, Yanine Cruz, recibió a agricultores de maíz de su provincia, quienes expusieron la problemática por la que atraviesa este sector debido a la ilegalidad y contrabando de los países fronterizos. Velar nuevamente a la aduana de que cumpla el tema de combatir el contrabando, porque sabemos que ingresa maíz, por ejemplo, de la vecina, del vecino país del Perú, a 9, 8 dólares, es decir, la competencia no es realmente equilibrada y pierden nuestros productores. La parlamentaria recalcó su compromiso como asambleísta para trabajar en normativas que garanticen los derechos de los agricultores del país. Hay una ley de desarrollo fronterizo que lamentablemente no cuenta con el recurso necesario. Esto fue años atrás presentado por una legisladora lojana, pero lamentablemente el contingente económico no llegó nunca para hacer realidad mejores condiciones de salud, de educación, más apoyo a la agricultura. A la mesa técnica acudieron agricultores y autoridades del Ministerio de Agricultura, quienes compartieron posibles soluciones para contrarrestar las situaciones adversas que atraviesa el sector maicero. No hay control en la compra de las semillas, no hay control en la compra de los agroquímicos, de los agroinsumos, de los pesticidas. Y para terminar con todo ello, el seguro realmente no responde. Eso nos obliga a pensar en opciones rentables, pero reales, que tengan mercado. En septiembre de este año hay una convención de proveedores de agricultura sostenible aquí en el Ecuador. Desde el Ministerio de Agricultura, las autoridades se comprometieron a mantener una reunión con los agricultores para resolver los problemas de contrabando debido a la frontera con Perú. Y prometieron que este año no se importará maíz de otros países. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Tiempo de una pausa, amigos. Al volver, más información. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Continuamos informando, amigos. Gracias por acompañarnos. La mayoría de asambleístas que integran la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional piden a los legisladores Héctor Yepes y Vilma Andrade, presidente y vicepresidente de la mesa, respectivamente, que renuncien a sus cargos. Yepes reaccionó y dijo que no lo hará y que se debe respetar la decisión del Pleno del Legislativo. Son parte de los asambleístas que integran la Comisión de Gobiernos Autónomos del Legislativo. Ellos hicieron un pedido a Héctor Yepes y Vilma Andrade, presidente y vicepresidenta del organismo parlamentario respectivamente. Una moción en el interior de la comisión para pedir la separación, pedir la renuncia de quien hoy preside la presidencia, Héctor Yepes, y a la vicepresidencia Vilma Andrade. Más bien el compañero, en vez de abrir un diálogo, una mesa de diálogo, se ha dedicado a vejar la integridad de cada uno de nosotros. Yepes y Andrade fueron elegidos por el Pleno de la Asamblea Nacional por la denominada coalición legislativa. Yepes aseguró que no renunciará al cargo. Ahora, porque a 6 personas, correístas y socialcristianos, no les guste lo que el Pleno ya resolvió con mayoría absoluta, tampoco aquí pues podemos hacer de esto un congreso, una asamblea donde no hay ni Dios ni ley. Pues. Pero no es la única comisión que registra inconvenientes. La víspera, la Mesa de Soberanía y Relaciones Internacionales no alcanzó el quórum respectivo para su instalación. El asambleísta Jofre Poma, integrante de esa comisión, cree que es necesario deponer actitudes. Nosotros les damos quórum en función de cuando ya está instalado. Y eso hemos sido claros. Y a usted les consta, yo he estado, por ejemplo, ayer estuve primerito ahí, pero no llegaba nadie, faltaba media hora. Nos fuimos a hacer otras actividades porque tampoco vamos a estar sentados ahí hasta que llegue el resto. Aquí tenemos 6 legisladores que están cobrando sueldo y no han querido asistir a las sesiones, pues ya esas explicaciones las tienen que dar ellos. A estas comisiones se suma la Mesa de los Derechos de los Trabajadores, que desde el pasado 14 de mayo no alcanza un consenso para sesionar de forma regular. En un primer momento se emocionó a Vicente Tallano como su presidente, pero finalmente el Pleno del Legislativo insistió en que María José Carrión sea quien la presida. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entrevista.
Y ahora en nuestro segmento de entrevistas ampliamos detalles sobre este tema con el asambleísta Javier Cadena. Javier Cadena, asambleísta por la provincia del Carchi por el Movimiento Social Conservador del Carchi, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial. Bien, estamos ya en compañía del asambleísta Javier Cadena. Asambleísta, bienvenido a TVL Noticias. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos. Ya lo veíamos en un reportaje precedente, asambleísta, hay inconformidad al interior de la Comisión de Gobiernos Autónomos, piden una reestructuración en lo que tiene que ver con las autoridades como tal o en cuanto a toda la integración de la comisión. Sí, muchísimas gracias. Hoy en la mañana nosotros hacíamos una rueda de prensa con los 6 legisladores de mayoría de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, toda vez de que nos sentimos no representados por las autoridades que fungen en estos momentos, el señor Héctor Yepes como presidente y Vilma Andrade. ¿Por qué, asambleísta? Primero porque, mire, cuando se dio en la reunión de mayo, cuando el Pleno conformó las comisiones legislativas, inmediatamente nosotros subimos para hacer la nominación en forma libre y democrática de las autoridades. El señor Yepes, que era el coordinador, porque así lo manda la ley, y de acuerdo al 137 de la Ley de la Función Legislativa, dijo que él no podía convocar la sesión porque no sabía si lo iban a nombrar a él o no de presidente. Situación que desde ahí veía de que era un interés personalísimo de estas personas y no quiso conformar la comisión, que lo más lógico y lo más democrático era reunir a los 10 asambleístas y que se proceda a la designación. Posteriormente a eso, y antes de que se cumplan los 8 días, nos convoca nuevamente y comienza a llamar a cada uno de los legisladores para ver si cuenta con el apoyo. Al tener la negativa, vuelve a clausurar la convocatoria y no se instala nuevamente la sesión para hacer lo que pasó en el Pleno de la Asamblea Nacional, que sea el CAL, bajo la disposición del CAL, que el Pleno nomine las autoridades. Lo cual que nosotros incluso lo rechazamos, porque no se trata de que nunca se constituyó la comisión. Y este señor más bien violó una orden que tenía del Pleno de la Asamblea, que era de coordinar y convocar para hacer la nominación. Pero no fue la única comisión que no sesionó esa misma noche cuando se dio paso a la integración de las comisiones para esta parte del periodo. No, sí, fue la comisión, por ejemplo, la de los trabajadores se constituyó. La comisión de educación, que tenían los problemas, se constituyeron y nombraron al compañero Jimmy Candel. Nosotros no nos hemos constituido por sesión, porque precisamente no contaban con los votos necesarios, porque la mayoría que venimos trabajando desde el anterior periodo en la misma comisión, tenemos establecido un programa de trabajo, por ejemplo, las reformas al COTAD, que no se han tomado en cuenta. Mire lo que pasó en la semana. Se pone en discusión el debate de la ley de microtráfico, que se tramitó en nuestra comisión. El señor, que nos acusa incluso a nosotros como de vagos y que no asistimos, el señor no asiste a la sesión del Pleno. La señora vicepresidenta no estaba aquí. Entonces, ¿de qué hablamos? Entonces, esas situaciones es lo que nos ha molestado a la mayoría de congresistas de diferentes tiendas políticas, y hemos pedido de que den un paso al costado para que la comisión se estructure y nombre libre y democráticamente dentro de la mayoría, como debe de ser para la gobernabilidad, supuestamente que dicen que se ha hecho eso por la gobernabilidad. Esto se dé. Pero justamente hacia eso hay que apuntar, asambleísta, y mucho se ha recalcado en la necesidad y la importancia de poner intereses particulares, intereses personales para dar paso ya al trabajo efectivo legislativo. ¿Por qué no ir hacia esa vía, tomando en cuenta que hay una serie de proyectos de ley, entiendo yo, al interior de la comisión de la cual usted es parte, en los cuales hay que trabajar? Precisamente por eso, porque creemos de que para trabajar en armonía y en consideración, como se lo ha venido haciendo durante estos 2 años, libre y democráticamente, aquí la Asamblea Nacional debe de dar muestras de que existe una pluralidad política y una libertad democrática para poder elegir. No podemos estar nosotros siendo sesgados ni tampoco viendo intereses particulares de nadie. El interés general está sobre el interés particular, dice la Constitución. Y créanos de que no se trata aquí por una posición de ninguna naturaleza de los 6 legisladores que hacemos la mayoría, sino de la forma como se han dado en el interior. Primero, porque no quiso constituir, que era una imposición de la nueva mayoría de la Asamblea Nacional de que se los nombre, que en lo cual no estamos de acuerdo. Y segundo, porque incluso, mire lo que sucede el día de ayer, no se ha convocado a la sesión de la comisión.
2 semanas que no ha convocado, porque sabe que no tiene mayoría, no pueden legalizar nada. El día de ayer visitan mi provincia del Carchi y con otro asambleísta de la comisión decir de que nosotros como representantes de la provincia no estamos dispuestos a trabajar, que no asistimos y que no debemos de cobrar los sueldos. Pero lo oportuno, asambleísta, no es precisamente eso, dar quórum, participar, asistir y poder, avanzar en el trabajo. Nosotros vamos a hacer para asistir después del receso legislativo, porque ya hemos ingresado una carta pidiendo de que den un paso al costado. Y si segundo, esto no ocurre, ¿qué sucederá? Nosotros vamos a presentar una moción de destitución de las autoridades y dentro de la ley eso nos franquea para poder hacer el relevo de eso. Mire lo que ha pasado en el periodo anterior, en la Comisión de Soberanía Internacional, la asambleísta Doris Solís renunció porque no había la gobernabilidad. En la Comisión de Educación, el asambleísta Augusto Espinosa igual. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en las comisiones? ¿Hacia eso es a lo que están apuntando ustedes? Lo que le digo, debe de haber la gobernabilidad. El pueblo ecuatoriano nos ha enviado a trabajar y a sacar los proyectos. Nosotros como asambleístas de mayoría seguimos trabajando. Estuvimos en territorio en Imbabura, en la provincia de Imbabura, con los alcaldes, el señor prefecto, juntas parroquiales, hemos presentado las reformas a la Constitución en lo que establece de los gobiernos seccionales para dar viabilidad. Vamos a seguir trabajando, pero cuando hay personas que se dedican a denigrar el trabajo de los asambleístas, cuando hay personas que más les interesa hacer una politiquería y más les interesa su vanidad personal, nosotros no nos prestamos para eso. Bien, queda claro este tema, asambleísta. Ahora me gustaría aprovechar su presencia para hablar también de otro aspecto que ha marcado el debate en esta jornada, porque continuó esta primera discusión de este proyecto de ley para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, una iniciativa que la tramitó la Comisión de Justicia de la Asamblea. Hoy hubo una moción para que los insumos, los aportes y aún el informe mismo que se preparó sobre este proyecto de ley pueda ser incorporado de manera integral al informe de segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Se ha dicho que es importante trabajar en esta iniciativa por los niveles de inseguridad y de delincuencia que se registran a diario en el país. Muchas veces los asambleístas como que no sintonizamos con la urgencia y la preocupación ciudadana. Cuando vemos en los medios de comunicación todos los días que haya asaltos por doquier, en las calles, en las plazas, asesinatos, violaciones, y cuando hay un grupo que defiende de que cuidado el populismo penal, de que se llenó las cárceles con gente que por robar un celular está presa, que por asaltar está presa tantos meses, pero no se puede dejar de sancionar lo ilegal, no se puede de permitir de que el delito por mínimo que sea no sea sancionado. La sociedad se está destruyendo y es urgente de que se haga una reforma al Código Integral Penal. El asambleísta, este proyecto que nace incluso del Consejo Municipal de Guayaquil, el abogado Jaime Nebot pidió y con la firma de 80 legisladores se presentó este proyecto. El asambleísta Cucalón ha solicitado de que se tramite este proyecto de seguridad ciudadana principalmente por esa urgencia, porque estamos ya 2 años en las reformas al COIP y como antes dirigía la presidencia de la Comisión de Justicia, la señora Aguiñaga, a lo mejor no era de mucho interés. Ellos dicen de que no hay que caer en el populismo penal, de que las cárceles están rebotándose. Bueno, ella dijo hoy que ese tema no es así, porque ella dijo hoy que este proyecto de ley adolece de una serie de problemas tanto técnicos cuanto de fondo. Mire, lo que pasa es de que siempre hay pretexto para todo. Cuando se habla de que hay sobrepoblación carcelaria y de que estamos en un sistema de emergencia carcelaria y que por eso no podemos penalizar ni criminalizar a todas las personas, pero si cometen un delito, ¿usted cree que la sociedad está tranquila cuando su hijo pasa por la calle y es asaltado? Cuando el ama de casa no puede salir a la tienda, cuando el comerciante está a expensas de que lleguen delincuentes con armas blancas o revólveres y les asalten. Mire, nosotros lo que tenemos que hacer es diferenciar. Una cosa es el populismo penal y otra cosa es el deber del Estado que tiene para proteger a la sociedad. Hay muchas personas que creen de que los derechos de los delincuentes están por encima de las personas. Hay muchos defensores de los derechos humanos que no ven el sufrimiento de una familia cuando ha perdido, lo han muerto a su hijo, cuando lo han violado, eso, sino que más dicen el maltrato a lo mejor
al supuesto delincuente. Se tiene que fortalecer y dar la independencia, la autonomía a la Policía Nacional. Justamente, asambleísta, pero ¿cuánto de ese deber está asumiendo el Estado, como usted bien lo señala? Porque la Asamblea Nacional hace su parte, emite la normativa, actualiza justamente la norma, pero de parte del Estado, ¿cuánto se está asumiendo respecto de lo que se debe hacer? Se estableció este decreto o este estado de excepción para el sistema carcelario del país. Hemos visto que se ha extendido todavía por 30 días más. ¿Qué resultados tuvo y cuánto se ha avanzado para evitar lo que está sucediendo? Bueno, créame de que no ha de ser fácil para el gobierno nacional y el Estado ecuatoriano desbaratar una estructura corrupta y desopacar todas las cosas durante más de 10 años. Mire, se desbarató, como le dije, la Policía Nacional, se le quitó la autonomía. ¿Cuántos casos hemos visto? El femicidio en la ciudad de Ibarra hace pocos meses, en Pozorja, que se hizo la justicia por mano propia. Es precisamente por una desinstitucionalidad del Estado. La Policía Nacional es temerosa porque sus miembros que han protegido han sido encarcelados, han sido enjuiciados, están con procesos penales. Se habla, ha comparecido a la ministra y dice, hay el reglamento de la autorización para el uso progresivo de la fuerza. No es así, no tienen las herramientas técnicas ni legales para hacer su trabajo. Y yo creo que tanto el legislativo, tanto el ejecutivo, el poder judicial, los operadores de justicia juegan un papel muy importante, porque muchas veces también la sana crítica de un juez o el libre albedrío de un fiscal no puede dejar a temperamento de ninguna cosa y exponer a las personas. Por ejemplo, le hago un ejemplo. Mire, le dice el microtráfico de drogas es penado, pero dicen la tabla para el consumo de drogas. No, ahí no le dice de que el consumo, le habla de los gramos, pero ¿cuántas personas que supuestamente son consumidores y están haciendo tráfico? Porque le están vendiendo al joven, están enganchando a otra persona. Y ese tráfico es sentenciado con pena máxima. Y hay muchos jueces y muchos fiscales que dicen, no, como es de consumo mínimo y está en la tabla, no pasa nada. Eso es lo que hay que atacar y debe de haber una voluntad política. Yo felicito, incluso dentro de las observaciones que hemos hecho a este proyecto en la mañana, decíamos de que se ha ofrecido por parte del presidente Litardo de que estará en segundo debate las reformas al COI. Antes de salir la vacancia legislativa. ¿Para qué demorar más tiempo este proyecto de ley que es urgente, que pide la ciudadanía, pide la sociedad, no pide este legislador? Yo pienso que toda la ciudadanía está en estos momentos anhelando de que se fortalezca la seguridad ciudadana y que las funciones del Estado caminen a esa seguridad ciudadana. Entonces, el asambleísta Cucalón muy acertadamente presentó la moción en donde se unifique para que ya en este debate se incorporen estos preceptos legales, que es sobre la reincidencia, sobre la criminalización, o sea, que se develen a los autores de crímenes atroces también, que me parece algo muy, muy loable y que necesita en este momento el Estado ecuatoriano. Y estaremos expectantes justamente de ese debate en el Pleno. Asambleísta, gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo a todos. La presencia del asambleísta Javier Cadena en nuestro segmento de entrevistas. Y seguimos con más noticias. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, el segundo vicepresidente, César Solórzano, autoridades del CAL y jefes de bancada se reunieron con representantes del Centro Carter, organización norteamericana sin fines de lucro, encargada, entre otras actividades, de actuar como observador en procesos electorales y mediador en crisis internacionales y refuerzo para los sistemas nacionales, regionales e internacionales dedicados a la democracia y los derechos humanos. Sobre este tema se desarrolló la mesa de trabajo donde los parlamentarios recibieron la asesoría del centro en el marco del proyecto reformatorio al Código de la Democracia. Transparentar los procesos electorales y crear controles en los aportes de las campañas políticas son temas para la discusión. Así lo explica el asambleísta Guillermo Celi. Para analizar varios temas, cómo fortalecer la democracia, cómo fortalecer el sistema, que sean los partidos y movimientos políticos que generen los recambios generacionales, que generen la profunda acción para una formación adecuada de los liderazgos. Adicionalmente, el tema relativo a lo que debe ser la forma de
designación de autoridades a través de los métodos de asignación de escaños. Son temas interesantes que se están tratando. El tema del financiamiento, es que debe existir un sinceramiento al respecto, que permitan la participación de todos, que se controle férreamente quienes aportan, pero de esta manera también a generar una acción clara con sanciones inclusive para estos incumplimientos. Los asambleístas del movimiento Pachacutic manifestaron su rechazo al anuncio de un posible incremento en el impuesto al valor agregado IVA, así como al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las políticas económicas implementadas por el régimen. Aunque no revelaron si tomarán acciones frente a estas decisiones, informaron que a escala provincial, cada una de las organizaciones indígenas mantienen asambleas para estudiar posibles medidas. En la rueda de prensa ofrecida este jueves estuvieron presentes el asambleísta Elio Peña y el exprefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quispe. De tal manera que nosotros convocamos al pueblo ecuatoriano a estar atentos. Es más, nos preocupa también el lanzamiento de la nueva política minera. Exigimos al presidente de la República, a la función ejecutiva, especialmente al ministro Carlos Pérez, a que transparente la nueva política minera. La sabrán entre ellos de qué se trata, pero el pueblo ecuatoriano está desinformado. Lo que sí tengo que decirle, y me apropio de lo que digo, de que la política minera, la nueva política minera llamada así, como está, en las condiciones que se ha dado, no es un buen negocio para el Ecuador. Así es que, pueblo ecuatoriano, te ponemos alerta de lo que puede suceder en todas las acciones y condicionamientos a que está sometido el actual gobierno. Información discordante, falta de coordinación en las cifras y de planificación son algunas de las conclusiones que incluye el informe de la Comisión de Justicia respecto de la resolución aprobada en el Pleno sobre los casos de femicidio. El documento se entregará al presidente de la Asamblea Nacional. Con 9 votos a favor, la Comisión de Justicia aprobó el informe para dar cumplimiento a la resolución aprobada en el Pleno del pasado 4 de abril, en solidaridad con los familiares de las víctimas de femicidio en la provincia de Cotopaxi. En el informe se expone la información expuesta en la mesa por parte del Ministerio del Interior, la Secretaría de Derechos Humanos, el Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía, respecto de las acciones ejecutadas en los hechos violentos contra la mujer y femicidios suscitados en Latacunga. Sin embargo, la comisión concluye que la información es discordante y falta coordinación en el procesamiento de las cifras. Porque hemos visto que unos datos maneja la Fiscalía, otros datos maneja el Ministerio del Interior, la Secretaría de Derechos Humanos, comenzando por ahí. Después se necesita un sistema integrado que tiene que implementarse. Todo eso estamos revisando, incluso temas de capacitación. Los comisionados cuestionaron también la falta de la implementación del Registro Único de Violencia contra la Mujer y determinan que las instituciones con atribuciones en el área social cumplen de manera parcial las políticas del Plan Nacional para erradicar la violencia de género. El Registro Nacional es un tema fundamental. Sin datos, sin estadísticas, es imposible que las instituciones del Estado puedan articularse en torno a proteger los derechos de las mujeres. En este sentido, la Comisión de Justicia recomienda hacer un seguimiento de los compromisos adquiridos por las diferentes instituciones. Por ejemplo, la Fiscalía con la capacitación de fiscales de género. La Comisión de Justicia en 90 días nos volverá a convocar para hacer un seguimiento, eso también precisamente para dar cumplimiento al mandato de ley que tiene la Comisión de Justicia, de hacer seguimiento con todas estas instancias para ir vigilando la implementación de la ley de erradicación de violencia contra la mujer. Es un problema que no existan fiscalías especializadas para este tipo de temas, que tienen que ver con violencia intrafamiliar, que tienen que ver con violencia contra la mujer, y ese es uno de los temas que yo siempre he cuestionado. El momento que una mujer, que un niño, que alguien va a una fiscalía, no se le puede tomar los datos de la denuncia como cuando estamos denunciando el robo de un celular. El documento será remitido al presidente de la Asamblea y será su potestad ponerlo en conocimiento del Pleno de la Asamblea. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional retomó la discusión del proyecto de ley que busca crear un registro único para las personas sentenciadas por violencia sexual contra menores de edad. Esta mesa escuchó la propuesta de la asambleísta Silvia Salgado. La tarde de este miércoles, la Comisión de Justicia recibió a la asambleísta Silvia Salgado, quien expuso sus observaciones al proyecto de ley que busca crear un registro para las personas sentenciadas por abuso sexual en contra de menores de edad. El caso del abuso, de la violencia, de la violación,
contra los derechos de nuestros niños y niñas debe ser prevenido. La asambleísta Lourdes Cuesta es la proponente del proyecto de ley. Ella defendió su iniciativa. Se ha hablado en general de todos los espacios aquellos en donde se puede tener directamente contacto con niños, niñas y adolescentes. El proyecto de ley REVAS, como también es conocido, pasó el primer debate en el Pleno del Legislativo. El asambleísta Héctor Muñoz planteó ampliar el registro para las personas sentenciadas por delitos contra menores de edad. Creo que es indispensable que esto se lo lleve a cabo y que exista también el registro de los extranjeros que vengan al país, que vengan a vivir. Y para esto yo sí creo que es necesario que este registro lo tenga el Ministerio del Interior. El proyecto de ley lo que hace es incluir a todos los que cometieron delitos contra la integridad sexual, no solamente en el ámbito educativo. La Comisión de Justicia continuará con la discusión del proyecto de ley previo a la elaboración del informe para segundo debate. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Este 18 de julio se celebra el Día del Jubilado Ecuatoriano, fecha que conmemora la labor de aquellas personas que entregaron años de su vida a diferentes espacios laborales. Desde la Asamblea Nacional existe el compromiso de velar por su bienestar a través de normativas que promuevan sus derechos. El 18 de julio se celebra el Día del Jubilado Ecuatoriano. Esta fecha se escogió en honor a que en 1975 en la ciudad de Riobamba se llevó a cabo el segundo Congreso de Jubilados del Ecuador. Aquí se decidió conmemorar un día que realce la labor de aquellas personas que entregaron sus mejores años a diferentes espacios laborales. Desde el Parlamento, los asambleístas han mostrado su compromiso con los jubilados para garantizar el cumplimiento de sus derechos. Una de estas muestras es la creación de la Comisión Ocasional de Jubilados, que atiende los problemas y analiza soluciones para este sector prioritario del país. El legislador Helio Peña, integrante de esta mesa ocasional, recuerda el trabajo que ha hecho esta comisión en pro de los jubilados. Hemos tenido la oportunidad de recibir en Comisión General a jubilados desde diferentes sectores de las diferentes carteras de Estado, Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, haciendo el mismo reclamo de todos, el incumplimiento de parte del Ejecutivo, la vulneración de derechos desde hace 10 años atrás, en razón de que se ha cumplido a medias. Pese a pertenecer a distintos movimientos y partidos políticos, los asambleístas han mostrado su compromiso con los jubilados. En la Comisión de Participación Ciudadana se rindió un homenaje este 17 de julio y se acordó buscar soluciones para quienes el Estado adeuda el monto por jubilación. Nosotros hemos asumido el compromiso el día de ayer de continuar llevando adelante exigencias para que el Ejecutivo cumpla con sus obligaciones para los jubilados de este país. Este 18 de julio se rinde homenaje a quienes formaron generaciones, trabajaron para sacar adelante a sus familias, desempeñaron cargos en beneficios de la sociedad y fueron parte de la construcción de la historia de este país. Pero también es un día para ratificar el compromiso con este sector prioritario del Ecuador. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y ahora les contamos que la Asamblea Nacional lanzará una aplicación para que la ciudadanía conozca y se informe desde la comodidad de su celular sobre el trabajo que se realiza en el Parlamento. Mediante esta aplicación usted podrá enterarse del estado de los proyectos de ley, de las votaciones del Pleno y de las sesiones plenarias. El lanzamiento oficial será en los primeros días de agosto. Con el objetivo de acercar a la ciudadanía al Parlamento y con el fin de dar a conocer el detalle del trabajo realizado por la Asamblea Nacional, se lanzará un aplicativo móvil mediante el cual desde su celular se podrá conocer el estado de los proyectos de ley, los detalles de las sesiones plenarias como el orden del día y las votaciones, así como la agenda de trabajo. La característica principal de este canal es que la información es inmediata y de fácil acceso a los ciudadanos. Localizador de temas o un seguimiento de temas, proyectos de ley, leyes aprobadas, noticias y una sección donde se puede guardar los favoritos. Esta política se alinea a los ejes de transparencia y participación ciudadana del Parlamento Abierto, a propósito de la resolución aprobada días atrás en el Pleno de la Asamblea y que serán trabajados por el grupo parlamentario de dicho tema. En días anteriores hemos dado algunas muestras de cómo esta Asamblea Nacional quiere ir hacia un modelo de Parlamento abierto que busca acercar a la ciudadanía a la Asamblea, que busca tener una Asamblea participativa. La idea es que la ciudadanía pueda involucrarse y tener mejor acceso
a toda la información que se genera dentro de la Asamblea Nacional, de tal suerte de que se comprenda y se entienda y se valore el trabajo que se hace en los distintos espacios de la Asamblea. De momento, la Coordinación de Tecnología de la Asamblea hizo una demostración de la APP a los integrantes del Consejo de Administración Legislativa, los jefes de bancada y los integrantes del Grupo Parlamentario de Parlamento Abierto. El aplicativo fue desarrollado con software libre con código abierto. La iniciativa y la acción pragmática del Parlamento Abierto es lo que va a permitir que los ciudadanos tengan mayor acceso a la propuesta de ley, al desarrollo y creación de los procesos para dar lugar a unas leyes en favor de los ecuatorianos. Mucha gente distorsiona mucho respecto al rol de la Asamblea y se dejan llevar por los rumores cuando ellos tengan acceso y vean que los asambleístas trabajamos intensamente. De momento estará disponible para pruebas solo para teléfonos Android. El lanzamiento público será los primeros días de agosto con la versión 1.0. Para septiembre se mejorará la versión con la inclusión de contenidos audiovisuales y para diciembre estará lista la versión 2.0 que será participativa. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Tiempo de una nueva pausa, amigos. Al volver, más noticias. Quédese con nosotros. Continuamos con TVL Noticias Emisión Estelar. Estamos de vuelta, amigos, para contarles que Alexandra Chávez y Michelle Avilés se convirtieron en la primera pareja del mismo sexo en contraer matrimonio civil. Esta celebración tuvo lugar en las instalaciones del Registro Civil Estatal, ubicado en las calles 9 de Octubre y Pedro Carbo, en la ciudad de Guayaquil. La pareja llegó antes de las 9 de la mañana y tras cancelar el valor correspondiente a la tasa de matrimonio, hicieron el registro de las actas, proporcionaron su información personal, constataron los datos y oficializaron su unión. Este acto estuvo acompañado por Diana Rodríguez, activista LGBTI. Habíamos pensado en una unión de hechos, pero ya que se dio la oportunidad y gracias a Dayan, que hizo un grupo y nos enteramos de todo y nos ayudó con el proceso. El último boletín sacamos la semana pasada, se habían registrado 57 parejas, de las cuales hasta el día de hoy, por lo menos en Guayaquil se han registrado 4 a través de nuestra campaña. Agenda de actividades. Revisamos rápidamente la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este viernes 19 de julio a las 12 horas con 50 minutos. Está convocada una sesión de la Comisión de Fiscalización para abocar conocimiento y calificar las solicitudes de juicio político que constan en las resoluciones emitidas por el Consejo de Administración Legislativa CAL. Resolución en contra de José Carlos Tuárez, Victoria Tatiana de Sintonio, Walter Javier Gómez y María Rosa Chalá, miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presentado por los asambleístas Yanine Cruz y Raúl Tello. La resolución en contra de José Carlos Tuárez Zambrano, presentado por el asambleísta Fabricio Villamar. También en su agenda, la Comisión de Fiscalización tiene previsto dar paso a la conformación de la subcomisión para realizar el proceso de fiscalización por las denuncias presentadas de cobros indebidos en sucumbíos de conformidad a la moción presentada por el asambleísta Eliseo Azuero, vicepresidente de esta mesa. Ellos se reunirán en el Salón 1, primer piso del Palacio Legislativo. Concluye así la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Que tengan todos una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.